Buenas tardes. Iniciamos nuevamente las lecciones del curso en línea Introducción a la Antropología y la Religión, que es una actividad que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia en su programa de extensión. Para la sesión de hoy, que es la sesión sexta, vamos a empezar con las religiones propiamente dicho, y vamos a empezar con las religiones monoteístas por varios aspectos. La primera es porque son los más conocidos, algunos pues profesan alguna de esas religiones. Por el otro lado, la actualidad que tiene sobre todo el hecho religioso en intervenciones de tipo político, que ha suscitado un debate en ciertos sectores intelectuales, y porque también, y esto es lo último, nos va a permitir aplicar todas las teorías y las categorías que hemos venido utilizando. Estas primeras sesiones, que son 3, van a estar dedicadas a las religiones monoteístas y empezaremos con su orden, por tanto, con el judaísmo. La sesión 7, o sea, la segunda, corresponderá al cristianismo, y concluiremos con el islam, con el islamismo. Bien, ¿por qué vamos a empezar con la religión judía? Porque es la primera que plantea un concepto monoteísta de su divinidad. Digamos, las demás religiones propias de su época, en la región donde empieza a gestarse esta idea, que es en la región del Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia, en concreto Ur de Caldea, vamos a ver que ya existían estos indicios, estas inquietudes de buscar solamente un Dios, no muchos, como existían en la época. Es como un compendio de por qué la existencia humana, volvemos a los mismos temas de siempre, a explicar el sentido de la vida y la muerte, los mismos temas de siempre, y sobre todo también cómo esta idea de un Dios único va a servir para que se consolide como un pueblo, que ese es el otro aspecto que tenemos que señalar. Además, el judaísmo sigue siendo una religión vigente en la actualidad, con muchos cambios obviamente, pero que está presente. Y como he dicho, parte de la adoración a un solo Dios, a quien nombrará con diversos nombres. Este es otro dato que nos va a servir, porque más adelante veremos en el Corán, en el Islam, que el último epíteto para designar a Dios no se pronuncia porque es impronunciable, debido a que no hay una palabra que pueda condensar la inmensidad divina. Algo presente está también en el caso de los judíos. No se puede decir en una sola palabra, en una sola categoría, que contenga toda la inmensidad de lo que es Dios. Por eso es los distintos nombres, Yahvé, que es el más conocido, digamos, que tenemos ahorita presente, pero nunca van a decir el nombre exacto. Y vamos a ver que hay un pasaje, cómo resuelven este tema, cuando Moisés, ya veremos más adelante la importancia que tiene Moisés, viene y le pregunta a Dios, o sea, al Dios que lo va a mandar a liberar al pueblo judío: cuando me pregunten quién eres, ¿qué nombre les digo? Nombre. Entonces viene y le responde: tú di que soy el que soy. O sea, eso también tiene una implicación, digamos, de constructo filosófico muy profundo. Por eso es que también, por estos datos que aparecen, como por ejemplo yo soy el que soy, y otros aspectos que más adelante aparecen en el Éxodo, se sabe que ese libro fue escrito muchísimos años después, y que tiene también una serie de reparaciones, de revisiones, de rectificaciones en su texto. Bien, la mitología de su origen, como pueblo, como judíos, se encuentra estrechamente relacionado con la construcción mitológica de las alianzas, momento fundamental en la que Dios los escoge como un pueblo para sí, es decir, un pueblo de su pertenencia. Y esto les va a dar una singularidad en medio de la cantidad de pueblos que existían, y sobre todo de tribus y de organizaciones sociales que existían en la Mesopotamia. Su Dios les va a dar ese sentido de pertenencia a ese grupo.
Ese sentido de pertenencia se va a acrecentar cuando vemos ya crecer las famosas tribus de Israel, que no son más que los 12 hijos de Jacob, y que luego pues, se consolidan como nación al momento de producirse el éxodo. Aquí vamos a tener que utilizar las fuentes propias de la Biblia judía, ya veremos el nombre que tiene, para ir armando, cómo se va construyendo toda esta historia mitológica del origen de los judíos. Acuérdense, mitología no es que sea mentira, simplemente que es una verdad para un grupo determinado que en su momento todavía no se puede demostrar. O sea, no podemos demostrar si realmente se abrió el mar cuando Moisés pasó, solo por lo que dice la Biblia. Tampoco podemos demostrar si realmente cayó el maná, como lo dicen, solo lo que dice la Biblia, pero eso les está sirviendo para consolidarse como un pueblo. Bien, es decir, es el pueblo que pertenece, pero que ya venía desarrollando anteriormente una serie de alianzas. Dos son las alianzas fundamentales. La primera es la que va a establecer con Noé, un hombre justo. Este es otro término bien interesante que aparece en el Antiguo Testamento. Los hombres justos. Y los judíos consideran más importante a una persona justa que a una persona santa, que lo vamos a encontrar en toda su literatura. Cuando se quieren referir a alguien, dicen es un hombre justo o es una mujer justa, pero nunca es un santo. El santo no existe como tal en su mentalidad. Por tanto, la primera alianza la va a establecer con Noé al sobrevivir al diluvio, y que se va a encargar de repoblar la tierra y va a marcar así el inicio de una humanidad nueva, que es una alianza o pacto con Dios, y va a dejar un signo, según dicen las Escrituras, que es el arco iris. Entonces ahí hay una explicación del por qué existe el arco iris, y cada vez que miran el arco iris se tienen que acordar que fueron un pueblo escogido de Noé, y de ahí van a proceder todos los demás. La segunda alianza es la que va a establecer con Moisés, una alianza un tanto sangrienta, porque es también, bueno, todas las alianzas han sido sangrientas, porque luego tenemos la alianza con Abraham, cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, sangriento también, o sea, le está pidiendo que mate al hijo. Al momento de matar al hijo, lo que está haciendo es, esta anécdota o esta historia es reproducir las costumbres de la época, que era ofrecer al primogénito a los dioses del lugar. O sea, esto no es una idea novedosa, se manejaba. Y ese conflicto, que sí, que lo mata, que no lo mata, nos está reproduciendo por alguna manera la forma en que eran entregados los niños en aquella época a sus deidades. Y de ahí aparece el famoso cordero que va a ser sustituido. Entonces, eso es otra alianza. Y la segunda, pero más sonada, por decir de una manera jocosa, es la que se produce con el éxodo en Egipto, porque esa alianza va a estar sellada con la tabla de la ley, que es conocida por todos como los 10 mandamientos. Estos elementos de ser un pueblo elegido, que es un Dios exclusivo para ese pueblo, que va a determinar su historia, porque la historia del pueblo judío surge junto a la teogonía, o sea, la formación de la idea de ese Dios único, va a darle también el elemento clave, que es que la cultura judía surge y está íntimamente unida a esta idea de la divinidad. O sea, no se puede entender el judaísmo sin su religión abrahámica, porque viene de Abraham, que fue el primero que le empezó a predicar, y por tanto su cultura, sus costumbres, sus leyes, todo está supeditado y está alrededor de esta idea del Dios único. Por eso es que el judaísmo es una religión étnico-nacional. Esto quiere decir que se circunscribe a los judíos, que son una religión que no tiene afán proselitista, porque como pueblo elegido no puede venir otro fuera de ese pueblo elegido. O sea, eso es clave, y quisiera recalcarlo porque en la actualidad hay una tendencia de grupos judíos con cristianismo, pero eso no es el judaísmo que estoy explicando. Estas ya son construcciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una manera de querer armonizar o de querer crear nuevas sectas, nuevas corrientes religiosas, nuevas subdivisiones
del judaísmo que lo tiene y también del cristianismo que ya sabemos que lo tiene, para tratar de rescatar y recrear nuevamente el ambiente del pueblo de Israel en la época que estamos aquí tratando de describir. Es como un intento de volver hoy lo que pasó hace miles de años, como que si no hubiese existido toda esa historia de la humanidad que ha forjado nuestra existencia. Legislación, política, cultura y religión son una unidad en el judaísmo desde su fundación. No pueden estar separados. No existe un judío laico en el estricto sentido de la palabra. O sea, ¿existen judíos que no practican su religión? Sí. Pero no es como, por ejemplo, en el caso del cristianismo, que alguien puede decir, bueno, yo soy bautizado, pero no practico. O sea, y además, en la actualidad, en el Estado de Israel, la nacionalidad está muy condicionada a su condición de judío como religión. Bueno, su corpus de creencias se fundamentan en los pactos ya citados, como lo revelado por Yahvé por medio de los patriarcas y de los profetas, y por tanto es una religión que recibe sus creencias de forma directa de su único Dios. Su único Dios les habla, y les habla por medio de los profetas y los patriarcas. Y es un Dios que se pelea con ellos, y ellos se pelean con su Dios. O sea, es una relación como de amor-odio. Pero obviamente que su Dios único es más poderoso y los castiga, y los reprende, y los trata como niños. Me han fallado, bueno, hoy van a ver lo que es bueno y vienen las cosas. Y es por eso que vemos que, al igual que las mitologías analizadas en sesiones anteriores, los rasgos de la divinidad en el judaísmo presentan rasgos comunes con los humanos. De tal cuenta se aprecia ira, porque se enoja, venganza, porque los manda al exilio de Babilonia, por poner un ejemplo, terquedades, auténticas terquedades, como hicieron el becerro de oro, entonces ahora van a pasar 40 años dando vueltas hasta que se muere el último. O sea que no existe el concepto de perdón, sino únicamente el de la reparación por medio del castigo. Y así podríamos seguir analizando muchas actitudes de ese Dios único de los judíos, que prácticamente es como que estamos viéndolos actuar. Son como amigos, hoy están de buenas, mañana están de malas, y van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo estos aspectos en un continuo que no para. Y esto lo vamos a ver en las diversas revelaciones y las fases de sus revelaciones. Porque como es celoso, porque es un Dios celoso y que les exige su exclusividad, si le fallan, castigo. Y si no, les pone pruebas también un tanto tremendas. Por ejemplo, los macabeos, que es una masacre que se produce enfrente de la madre de los macabeos. Pruebas absurdas como, por ejemplo, la de aquella chica cuyo padre, que es un general que va a pelear, y le dice a Dios: si tú me das el triunfo, yo sacrificaría a la primera persona que me salude. Y la primera persona que sale a saludarlo es su hija. Le dice a la hija le pide un tiempo para despedirse del mundo, y después regresa y la mata. O sea, están esas escenas tan fuertes, ¿ya? O sea, que van consolidando ese carácter también del pueblo judío, que lo vamos a ver a lo largo de su historia, que no vamos a poder desarrollar porque no es un curso de historia del judaísmo. Muy bien, esas pruebas van a estar, digamos, constantemente. Otra de sus características es de ser una religión de un libro que contiene sus creencias. O sea, está escrito, lo llevan cuenta de todo. En esos libros se incluye el origen mítico de la humanidad, de ellos como pueblo, y también la teogonía de cómo aparece Dios. Es decir, no se dice cómo nació Dios, sino se dice que antes era la nada y que solo estaba Dios, y que entonces empezó a separar el agua, el viento, el sol, la tierra, crea a los animales, y por último al hombre, y después a la mujer. ¿Ya? Y entonces dice que lo hace 7 días. 7. Hay una cuestión bien importante que ignoran muchas personas, y es el hecho de que el número 7 en la tradición judía es sinónimo de infinito. Por tanto, no se está refiriendo a un día de 24 horas, el momento de la creación, en esta narración mitológica. ¿Ya? El problema está que en la actualidad mucha gente se lo está tomando muy en serio y muy radicalmente al pie de la letra. Entonces dicen, no, Dios creó
la creación, valga la redundancia, en 7 días. 7 días nuestros. Hay muchos pensadores, ahora no recuerdo la cita, pero me acuerdo que mi madre lo decía y nos lo citaba constantemente, cuando nos decía, un segundo de Dios es una eternidad nuestra. Entonces, creo que así es como tendríamos que ver esto, pero desgraciadamente en la actualidad, con tanto fanatismo que encontramos en el ambiente, estas ideas de que fueron 7 días, que son un pueblo elegido y que los demás se van a ir al infierno y van a ser destruidos y que unos cuantos son los llamados y los otros no, y que ya viene el fin del mundo, pues como que está muy en el ambiente, y sí convendría darle un repaso a lo que dicen los textos originales para ir comprendiendo estos fenómenos. Por tanto, tienen un libro, y es donde está contenido todo lo que respecta a su nación. El compendio de estos libros fundamentales, para aclarar, son la Tanaj, compuesta por 39 libros distribuidos así, o sea, la Biblia, como le llamamos, es la Tanaj. La Torah, que para nosotros es el Pentateuco, integrado por 5 libros que explican los orígenes de la humanidad y del pueblo judío. Génesis, pues que es el primero, y ahí es donde aparece la creación. Aparece también la historia mitológica del que yo le expliqué en una de las clases, de la afrenta de la humanidad a Dios y que por tanto lo saca del paraíso. Esa mitología la encontramos en muchas historias del origen religioso, que había un momento donde todos estábamos bien, no trabajábamos, o sea, no había tráfico, no había que levantarse temprano, toda la comida estaba ahí, y de repente viene un errorcito de la nada y ¡boom! Y la famosa frase, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y es ahí cuando empieza, digamos, toda esta inquietud por conocer del ser humano en forma libre. Bueno, eso está en el Génesis, no lo está explicado como digo yo, simplemente que en el Génesis aparece ese tipo de teogonías. La opresión en Egipto, o la esclavitud en Egipto, y la liberación del pueblo, que es Éxodo, cuando aparece el gran líder que es Moisés, que los va a constituir, les va a dar una identidad como nación, obviamente. Entiéndaseme, nación entre comillas, porque no es el mismo concepto del propio que estamos manejando en la actualidad al referirnos a una nación. Bien. El tratado de las disposiciones del culto a Yahvé, que aparecen en el libro de Levítico, porque los levitas eran la tribu encargada del culto al Dios único. Narración de la vida del pueblo y sus particularidades y algunos aspectos interesantes necesarios de conservar en su cultura, que va a estar en el libro de Números. Y la consolidación de la legislación judía, que es el Deuteronomio o segundo pacto, porque vamos a ver que de los 10 mandamientos iniciales empieza aquí la serie de mandatos que van a complicar, pero a la vez facilitar la existencia del pueblo judío. Van a ser tantos que cuando se llega al tiempo de Jesús, prácticamente son imposibles de cumplir todos, porque es un bagaje de legislación y legislación interpretado por las distintas tendencias de forma diversa. También existe la tradición oral recogidas en la Mishnah y el Talmud, que son los estudios de la interpretación de los textos considerados sagrados y que fueron escritos por los amorreos. Estos escritos del Talmud son las explicaciones no solo de la Torá, las explicaciones también de las tradiciones orales recogidas en la Mishnah, la actualización también de las distintas disposiciones que hay que tomar. La oralidad. El pueblo judío tiene la tradición oral, fundamental, y es obvio, son un pueblo que procede de una zona donde la oralidad es la base de su historia. Y por eso, como se dan cuenta ustedes, no aparece la literalidad del texto para ellos. O sea, es importante la Tanaj y los 39 libros y todo lo que lo comprende, sí, pero la tradición oral también. Dato que nos va a servir cuando expliquemos el cristianismo, porque el cristianismo va a retomar lo que es la tradición oral, y obviamente que todo pueblo necesita su tradición oral para explicar su origen y su cultura, porque la oralidad es anterior a la escritura, y la escritura no es más que el recoger en un compendio la oralidad que ya existía desde varios siglos atrás. Muy bien, también están incluidos los Nevi'im o libros de los profetas,
los Ketubim, que pueden ser traducidos como los escritos, que son como nuevamente actualizaciones, y a lo largo de la historia del pueblo judío vamos a encontrar que tienen más textos que no los voy a enumerar. En el periodo de los judíos sefardíes, en el Al-Andalus o en la actual España, hubo una copiosa producción literaria que va enriqueciendo más, digamos, estos libros sagrados judíos. También los vamos a encontrar en el siglo XIX, hay en el siglo XVIII, todavía en el siglo XX hay algunos, por tanto, hay muchas fuentes. Hay estudios históricos también que demuestran la tradición de la religión judía, la composición de su historia mítica, cómo surgen las teogonías, los exilios, diversos exilios, que es la salida de Ur de Caldea a Canaán, migración a Egipto, éxodo de Egipto, exilio a Babilonia, el dominio persa y el dominio helenístico para culminar con los romanos. Estos estudios históricos van a demostrarnos cómo durante ese trayecto de la religión judía se van enriqueciendo también, van incorporando elementos de las áreas donde se encuentran en un proceso histórico determinado. Por eso es que vamos a encontrar que en el Ur de Caldea hay una gran influencia de los ángeles, de la inmigración a Egipto, la inmortalidad del alma, podríamos ponerlo también, de Babilonia, también la existencia del bien y del mal, de la tradición helenística, el concepto del ser, y del dominio romano, el concepto de la exclusividad única como Estado. Su visión del Estado fue teocrática, aun cuando en su momento se estableció como un reino y posteriormente se dividieron en dos, Samaria y Judea, pero su concepto del poder es teocrático, es decir, Dios es el que conduce todo. Dios elige a los reyes. Cuando salen de Egipto y ya se van a Canaán y después que Moisés se va al cielo y todo lo demás, se quedan dirigiendo el pueblo judío los jueces, pero los judíos se hartan y quieren reyes y se los van a decir a los jueces, a los profetas: queremos reyes como los demás pueblos, queremos ser como los demás pueblos. Y viene Dios y les escoge reyes, pero los reyes, ninguno de los reyes sale como Dios lo quiere, entonces se venga. Ya primero de Saúl, como se porta así como se porta, viene David. David es lo excelente, lo máximo, pero después también se porta mal. Te voy a castigar, no a ti, sino a tus hijos. Va a ser tu sucesor Salomón, pero él va a ser el último rey porque después dividió a tu reino. De ahí viene Salomón, que después acepta 100 mujeres en su harem, adopta todas las tradiciones egipcias, ¡boom!, castigo. Van a ser exiliados una vez te mueras tú. O sea, siempre vamos a encontrar esa relación, insisto, de amor y odio. Por tanto, es exclusivo del pueblo judío y en la actualidad hay una serie de sectas que aceptan la conversión. No obstante, en la forma original nadie puede ser judío siempre si no tiene un familiar de origen judío, como puede ser el padre o la madre. La mayoría de los grupos privilegian de ser origen del padre, ¿de acuerdo? Las conclusiones para esta sesión 6, por tanto, son, siempre doy 3, hoy vamos a dar 4. La religión judía es una religión étnico-nacional. Vuelvo a insistir, solo se circunscribe a los nacidos en ese pueblo, o sea, cualquiera de los nacidos dentro de las 12 tribus de Israel. No es una religión proselitista, no era su afán lograr la conversión de todo el mundo de su época al judaísmo, sino al contrario, es conservar su mensaje, preservar su carácter de elegidos en medio de toda esa cantidad de pueblos, característica que sigue estando vigente en la actualidad. Se circunscribe, por tanto, a los nacidos del pueblo judío al que consideran que es elegido por Yahvé. Quiero recalcar en esta idea porque hay ahora una corriente que considera que el cristianismo es como una continuidad del judaísmo y los judíos lo ven así. Y es más, podemos ver en sus lugares de reunión la bandera de Israel, como que si fuera parte consustancial y no. O también encontramos ciertas escenografías o ciertos montajes de sus altares donde los libros sagrados los abren como la Torá, digamos, es en pergamino. No,
son dos expresiones religiosas totalmente distintas. ¿Tienen, digamos, ciertos elementos comunes? Sí, pero son malos elementos que los separan y lo explicaré anteriormente. Pero el elemento fundamental que los separa es este carácter de étnico nacional del judaísmo. Eso es esencial. Si se logra comprender esto, se va a poder entender también el por qué no son compatibles uno con otro. Porque el carácter de las otras dos religiones no es étnico nacional, tal como lo explicaré más adelante. Es una religión que se fundamenta en una serie de libros contenidos en la Torá y en un libro con los códigos de conducta a modo de derecho, que es el Talmud. Es decir, esa es la forma en que ellos van a regirse en su concepto de Estado teocrático. Insisto, es Dios el que pone a los reyes, los quita, ya vimos que también los castiga. Y también quiero aprovechar que estas clases, quiero advertir, son grabadas en Guatemala. Lo digo porque estas clases las cuelgan también en el YouTube y las puede ver cualquier otra persona interesada en el tema de otros países del mundo. En Guatemala hay un fenómeno muy importante, y es que considerar que Dios es el que elige al presidente, emulando esta escena del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Entonces, así como Dios escogió a David, a Saúl, a David y a Salomón, lo mismo hace, según la mentalidad de muchas electoras y electores de este país, con el presidente. Y como pudieron ver en esta pequeña y breve explicación, esto no es lógico, no es posible, porque son dos momentos históricos distintos y son dos códigos de pensamiento distintos, son dos constructos religiosos distintos. Y además ahora estamos en una democracia y esto está explicando una teocracia. Bien, el tercero es, a medida que se desarrolló su historia, fue incorporando aspectos de los dominadores, tal como lo expliqué antes, muy sutilmente obviamente, pero se fueron incorporando. Pero van a conservar la parte esencial. ¿Y cuál es la parte esencial? Es ser el pueblo elegido. Ese es su, digamos, caballito de batalla que le va a permitir sobrevivir alrededor de muchos pueblos que para ellos van a ser hostiles. Y los más ortodoxos van a considerar que los aspectos fundacionales del judaísmo siguen presentes. En el judaísmo, como en todas las religiones, también hay distintas corrientes, unas muy conservadoras, ortodoxas, otras menos conservadoras, un tanto más conciliadoras con el momento y con el entorno. Lo vemos si leemos también en el Antiguo Testamento que aparecen estos grupos, unos más radicales y otros como más proclives a una convivencia armoniosa. Y la última conclusión, porque nos va a servir para explicar las otras dos religiones en las sesiones siguientes, es que el judaísmo va a influir en el cristianismo, tal como lo expliqué anteriormente, pero especialmente en el islam. Ahí veremos qué es más. Muy bien, tarea. Ahora sí hay tarea, no como la lección anterior que tuvimos un plazo para podernos poner al día. La tarea para esta sesión 6 es la lectura del libro base, Antropología de la Religión, de Jewish Dutch. Las páginas que vamos a leer son las 147 a las 204. En la plataforma aparece de todos modos el número, pero lo vuelvo a repetir, páginas 147 a la 204. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, redactar un esquema del contenido. En las páginas 147 al 204 contienen estos aspectos, no sé cuánto de la religión, las teorías religiosas, lo que piensa fulano de la religión, o sea, eso es un esquema. Y destacar los puntos centrales que el autor se resalta en su exposición, que eso también podría ser, si no capto, digamos, o me es muy complejo lo del esquema, pues entonces voy a destacar los puntos centrales que el autor resalta en esa exposición. Segundo aspecto que tenemos que hacer con esta lectura es explicar las diversas formas de organización de las religiones. Él va a explicar ahí cómo se van a organizar las religiones. Pues yo hago una pequeña explicación, jerárquica porque no sé cuánto, secta porque no sé cuánto, actitudes sectarias esto, conciliarista esto, etc. Ahí van a aparecer. Y por último,
explicar la forma en que el rito funciona como integrador social, también como constructor de cohesión social, como control social y de construcción de cultura, como estas categorías: integración social, cohesión social, control social y construcción de cultura, podemos explicarlas a través de un rito de la religión. Fecha de entrega, vamos a tener un tiempo porque es mucho lo que hay que trabajar. La entrega es el 2 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo por este apoyo que siempre nos da y hasta la próxima.